Esta mañana, en el devocional, nuestra hermana Ruth tocó un tema interesante y que de alguna manera tiene que ver con algunas de las cosas que estamos tocando, porque tanto a título particular como en las intervenciones que habéis tenido, uno de los temas que está siendo recurrente es la cuestión de los apegos. Esto ocurre así porque en el fondo somos conscientes que nuestra alma a veces, nuestro interior a veces es un lastre. A veces nuestra alma hay que dominarla, a veces nuestra alma hay que domesticarla para que pueda acompañar el llamamiento que tenemos y no se convierta en un escollo que nos paralice. Estuvimos hablando del tema de las deudas y del tema del perdón y me vino a memoria personas que conozco, tengo casos particulares ahora mismo en mente, que incluso con razón sufrieron, vamos a decir, ciertos abusos o ciertas situaciones injustas, incluso dentro de contextos de creyentes, en congregaciones. Pero acordándome de algunas de estas personas, a causa de esas circunstancias, se han quedado paralizados durante casi toda su vida. Algunos de ellos sufrieron estas situaciones injustas y tienen razón en su juventud, digamos. Cuando digo su juventud no me refiero cuando adolescente, pero digamos en una adultez joven. Y actualmente son personas ya mayores, ancianas, y se han tirado casi toda su vida bloqueados y todavía están instalados, bloqueados, paralizados por la indignación después de 40 años o más y por esa desazón que todavía tienen por estas cosas. Si no aprendemos a dominar ciertos aspectos de nuestra alma, vamos a quedar esclavizados incluso de quienes nos ofendieron. Y con respecto al tema de los apegos, nuestra hermana Ruth estuvo hablando de Ana, la mamá de Samuel, el libro de Samuel. El anhelo ardiente que esta mujer tenía y que cada vez que peregrinaban familiarmente al tabernáculo, al santuario, cada vez que peregrinaban allí, su oración era un hijo porque no podía tener hijos. Después del anhelo tan grande que esta mujer tenía por tener un hijo, ella hace un voto delante de Dios de que si le da un hijo, lo entregará y lo consagrará a Él. En un tiempo donde no había o escaseaban personas que estuviesen consagradas a Dios. Ella hace ese voto y yo creo que era consciente de lo que estaba haciendo. Yo soy padre y no madre. Esto puede ser que las hermanas sean capaces de entenderlo en toda su plenitud mucho mejor que yo. Cuando Dios se acuerda de ella y le da ese hijo tan anhelado, tan pronto lo desteta, lo consagra para que se críe en el santuario. ¿Cómo sería el apego de una madre en esa circunstancia? Ella renuncia al apego de una madre a un hijo mucho más que deseado, pero cumple el voto de consagrarlo al Señor. ¿Os acordáis cuando hemos hablado de la cuestión de la posesividad? Cuando hablamos de Eva, cuando habla de Caín, dice, por voluntad del Señor, de Jehová, he adquirido varón. Sin embargo, Ana, por voluntad del Señor, tiene varón, pero no dice el niño es mío, sino que lo consagra al Señor. Estoy seguro
que tuvo que renunciar a un apego bastante fuerte. Pero esto no quiere decir que ella se desentendiera de él. De hecho, cada vez que ella en familia seguía yendo allí al santuario y su hijo ya estaba allí, ella era la que le llevaba las túnicas renovadas para que siguiera creciendo y sirviendo allí en el santuario, aprendiendo del sacerdote Elí. Vemos, hermanos, que cuando somos capaces de pasar por la cruz algunos apegos de nuestra alma, Dios puede verdaderamente utilizar lo que consagramos a Él. Mientras hay algo que Dios nos da y nosotros tenemos un tira y afloja, entre es del Señor pero también es mío, y estamos así, es difícil que el Señor pueda utilizar eso de una manera fructífera. Esta mujer que ese anhelo ardiente de ser madre Dios se lo concede y renuncia a su apego, incluso natural, y consagra a Samuel al Señor, dio uno de los hombres, yo diría, más completos de las Escrituras en cuanto a su servicio a Dios y al pueblo. Un hombre que fue juez, un hombre que fue profeta, un hombre que fue sacerdote. Un hombre que Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Eso son palabras mayores. Dar ese testimonio de alguien con la cantidad de tonterías que decimos cada día, bueno, tú no, pero yo sí, es difícil. Pero eso no se siembra cuando uno es mayor y dice, bueno, voy... Estas cosas se siembran con tiempo. Si uno quiere consagrar su familia al Señor, tienes que tenerlo muy claro desde el principio. Porque eso va a significar muchas veces una renuncia a cuestiones de tu alma que son lícitas. A veces tiempos lúdicos en familia, hacer cosas de este mundo en familia que están muy bien, que son muy divertidas y muy centrados a veces en nosotros mismos. Pero ¿qué pasa cuando se renuncia a cosas lícitas que a veces el alma anhela por causa de consagrarnos al Señor? ¿Esa siembra da fruto? Así que Samuel vivió en el tabernáculo, en el santuario de Dios, consagrado a Él. Esto era legal, lo tenías al final del Levítico, tú podías consagrar a una persona. No tenemos registro, y creo que no ocurrió. Ana jamás rescató lo que había consagrado al Señor. No lo rescató. Tú podías consagrar cosas al Señor y rescatarlas después. Tenías que dejar luego una suma o un valor cuando rescatabas lo que te habías consagrado al Señor. Ana no hizo eso. No tenemos registro que hiciera eso. Lo consagró definitivamente. Cumplió lo que prometió al Señor. En esta tarde ya avancé que quería tocar alguna cosa más acerca del tabernáculo y luego veremos cómo Dios también habitó en tiendas y se movió juntamente con su pueblo. Comenté que iba a hablar un poco de mi dieta. Tiene un sentido, no que yo quiera contar cómo como. Luego veréis por qué. La dieta que yo sigo, ya sabéis que con temas de nutrición vas a encontrar gente y científicos y médicos que te van a dar la razón prácticamente a lo que tú quieras. La ciencia dice lo que tú quieras. La ciencia dice lo que tú quieras. Hay estudios para todo. Yo en temas de nutrición, los que me conocen lo saben, he probado muchas cosas. Y llevo un tiempo siguiendo una forma de comer que soy consciente que chocaría a mucha gente, pero que la verdad es que todos mis marcadores de salud en analíticas los he tenido como nunca, de bien. De estar prácticamente en prediabetes, tengo el azúcar en ayunas casi fuera del rango inferior.
Yo siempre tenía el colesterol en torno a 250, ya los médicos me sugerían estatinas. Actualmente en 147. Y otros marcadores de salud, no me voy a meter. Estos son los que suenan, hay otros que son más técnicos. Y otras cosas. Me funcionó. Y estudiando el tema del tabernáculo, no es que yo sacara esto de la Biblia y decidiera comer así, sino que era de las poquísimas cosas que me quedaban ya por probar. Quería algo que me mantuviera la grasa corporal en línea, que me mantuviera un peso saludable, que me diera ciertos niveles de energía y no vivir a medio gas, que los marcadores de salud estuvieran bien. En fin, ya pensando en que uno inicia la última parte de la vida y los que vamos cumpliendo edad, pues los temas de salud nos van preocupando más. Porque si tienes algún achaque ahí dando la lata, pues es una molestia prácticamente permanente. Entonces no es que yo sacara eso de la Biblia. Cuando hablamos de dieta bíblica, la mayoría de la gente está pensando en Levítico 11, pero hay más cosas. Hay más cosas. Yo me di cuenta que el tabernáculo, ya sabéis que el tabernáculo pues también es una representación del cuerpo. Entonces, cuando tú entrabas al tabernáculo, allí en el atrio exterior te encontrabas un altar. Y en ese altar, ¿qué se sacrificaba fundamentalmente? Animales. Proteína. Proteína. Y no cualquier proteína. Hay carnes de animales más saludables que otros y yo creo que la Biblia tiene razón. Eso es proteína. ¿Qué se hacía con la grasa, especialmente la visceral? Se quemaba. ¿Eso quiere decir grasa cero absoluto? No, la propia carne del animal lleva una cierta cantidad de grasa, pero tampoco exagerada normalmente. Así que la grasa se quemaba. Tenemos un cierto nivel de proteína y las grasas bajas, así como yo. No exagero las proteínas. Moderadas y la grasa baja. Pero ahora tú sigues andando. No es lo único, en el altar a veces también había tortas. Ofrendas de grano molido, tortas, pero que guarda relación con lo que sigue. Cuando tú entrabas al lugar santo, ¿qué tienes allí? Los panes de la proposición. Carbohidratos. Carbohidratos. Eso que es tan malo, el veneno blanco. El veneno blanco lo llaman algunos. Carbohidratos. Y además eran panes de proposición, eran 12, uno por cada tribu, está representando el cuerpo. ¿Y quién podía comer esos panes? Los sacerdotes, que no eran 2 o 3. Entonces yo entiendo que eran unos pedazos de panes. Como mínimo, lo que al menos en Málaga se llaman pan cateto, de grande. Como mínimo. Una buena cantidad de carbohidratos. Pero no te preocupes que hay postre. Cuando llegas al lugar santísimo, ¿qué tienes dentro del arca? Efectivamente, el maná escondido, que sabemos por las Escrituras que era algo parecido a hojaldre con miel. Más carbohidrato, más azúcar. ¿Qué efecto, después de todas las cosas que nos viene encontrando nutricionalmente durante años, piensas tú que puede hacer en un cuerpo humano una dieta alta en carbohidratos, moderada en proteínas y baja en grasa? Yo no soy científico, yo no soy nutricionista, solamente te he contado mi experiencia. Que no me la he inventado yo. Sí es cierto que hay médicos que promueven estos y también algunas personas que conozco que son especialistas no solamente en nutrición, pero están especializados en deportes de élite. Y defienden esto no solamente para los deportistas. Si eres menos deportista, pues ajusta las cantidades y las calorías. Pero lo defienden como una forma de controlar grasas, triglicéridos en sangre, como una forma de controlar el riesgo aterogénico, es decir, de problemas cardiovasculares, obstrucciones.
como una forma de sentir energía. Y a nivel particular, cuando uno se va haciendo mayor, cuanto menos trabajo le deja al cuerpo, mejor. Y te puedo asegurar que incluso el pan blanco, eso que te pega unos subidones de azúcar y tal, da mucho menos trabajo al sistema digestivo que si metes todo integral, que a veces te mete unas digestiones que parece que tienes una hormigonera ahí. Lo dejo como una curiosidad. El tema de nutrición me encanta y hay más cosas en la escritura. No es que la grasa sea cero total. Ya me han dicho que hay alguna. La Biblia habla de mantequilla, habla de tortas de higos. Hay principios bíblicos para ponerlos todos juntos y yo diría que merece la pena probarlos. Y cuando lleves un tiempo, hazte análisis y contrasta a ver qué pasa. A ver qué pasa. Estoy diciendo esto porque, hermanos, hemos estado hablando del cuerpo como un tabernáculo y creo que es una de las cuestiones que en los contextos, vamos a decir, religiosos, para que nos entendamos, no en todos, pero sí en muchos, está bastante dejado de la mano. Los adventistas suelen dedicar una cierta atención, hay muchos que son vegetarianos. No me voy a meter en eso, porque si no sería una conferencia para ese tema. Pero en general es como que el cuerpo es algo que como va a pasar y bueno, y tendremos un cuerpo nuevo y tal, se deja un poco de lado. Pero yo quiero recordar, hermanos, que si la Biblia está hablando del cuerpo como un templo del Espíritu Santo, hay que prestarle un poco de atención. No estoy hablando de culto al cuerpo, pero ya sabéis que en el desierto Dios cuidó las vestiduras para que no envejecieran y el calzado, pero no dice que hiciera eso con las tiendas. Nosotros debemos cuidar nuestra tienda. El trayecto del desierto se te puede hacer una verdadera tragedia si tienes la tienda, el tabernáculo, en muy mal estado. Te puede dar muchos problemas. Es cierto que el ser humano tiene varias dimensiones, pero somos una unidad. El pecado afecta al espíritu y a la comunión con Dios. ¿Y eso quiere decir que no se peca con el cuerpo? Se puede pecar con el cuerpo y eso no va a tener consecuencias espirituales y psicológicas. Claro que sí. Y ya no solamente hablamos de pecado, sino vamos a hablar incluso del cuidado de este tabernáculo. Esto también tiene que ver con Sukkot. Y son cosas que debieran tocarse porque hay sabiduría bíblica para estas cosas. Este verano di unas conferencias en Madrid y precisamente el tema que me dieron era autocuidado. Estaba enfocado en otro tema y no se esperaban que yo me iba a meter con el tema del cuerpo. Los 2 o 3 días que estuve allí, la gente no paraba de hablar conmigo, hablándome de temas y problemas corporales. Y eran todos creyentes. Pero ahí había un lastre que estaban teniendo muchos hermanos y hermanas con cuestiones de su tabernáculo temporal. Pero a veces parece que lo único importante es el espíritu, es el alma, y el cuerpo, como es temporal, no hay problema. Pero tenemos evidencia bíblica de que hubo reyes que cuando el templo de Dios estaba en mal estado, contrataron albañiles, contrataron artesanos, contrataron profesionales para que el templo se restaurase. Por eso a veces necesitamos profesionales de salud. No, si tienes fe, olvídate del médico. Bueno, ¿por qué no contratamos o contamos con artesanos que sepan para tener un cierto cuidado de nuestro tabernáculo temporal? Si tú te tiras 2 o 3 noches sin dormir bien, al cuarto día te voy a proponer orar un rato conmigo. Y te va a costar mucho trabajo. Te va a costar trabajo dedicar un tiempo de oración, concentrarte, que te fluyan las ideas. Claro, si nos ponemos místicos y el Espíritu Santo no te puede inspirar las oraciones, tú prueba a no dormir. Tú prueba a no dormir y a orar. Y a ver la verborrea. Vas a parecer Ana.
que Elí pensaba que estaba borracha, embriagada. Hermano, hay cuestiones, debemos prestar atención a este tabernáculo temporal. Y estoy hablando del cuerpo y no voy a dedicar mucho más tiempo a esto, pero sí es cierto que como creyentes no le damos culto al cuerpo, no vamos a hacer como hacía el fariseísmo y el judaísmo, idolatraba el templo. Mira, se lo dijeron a Jesús sus propios discípulos. Era su motivo de orgullo. Pero lo importante del templo no es el templo en sí, aunque pueda tener su gloria y su apariencia, sino que es templo del Espíritu Santo. Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿por qué lo vamos a dejar como en ruinas? ¿No merece el Rey de Reyes y Señor de Señores que su templo esté en condiciones? No vamos a poder evitar que envejezca. Hay ciertas enfermedades o dificultades que, ya sea por predisposición genética, por el entorno que tienes, a veces por desconocimiento también, pues hay cosas que pueden venir y por mucho que trates de cuidarte, pues a lo mejor no lo podemos evitar. Pero hoy día cada vez se está desarrollando más la medicina preventiva. No interesa económicamente a las farmacéuticas, o por razones obvias, pero cada vez se está desarrollando más porque los hábitos de vida generan un estado de salud mucho mejor. Cuando yo hablo con personas mayores, muchas veces hay dos cosas que te dicen. No es que quieran fallecer, no les suelen tener miedo a la muerte, especialmente si son creyentes. Pero hay dos cosas que no les gusta o que temen. Una, tener un estado de salud que les condicione mucho y que les haga dependientes, es decir, que no sean capaces de tirar de su propio tabernáculo. Y dos, perder la cabeza. Hay un elemento que no he nombrado, que para algunas personas es alimento, pero para la Escritura no. Para Dios no. Que también estaba en el tabernáculo. Me refiero a la sangre. Hay personas que toman sangre, que ingieren sangre. Y no me refiero a estas tribus que directamente se la beben hasta del animal vivo. Hay cosas que las personas llaman alimentos que llevan sangre y lo toman. Pero Dios dice, y además insiste, en que se sea firme en no tomar sangre. Porque en ella está la vida, el nefesh. Y esto que estábamos hablando de dieta y un poco por qué la sangre no es comida, cuando el sumo sacerdote derramaba la sangre sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto, ahí, si en la sangre está la vida, el nefesh, el alma, la vida psicológica, quiere decir que eso no era un alimento, sino lo que se estaba derramando ahí era el alma. Y yo creo que debemos cuidar nuestros tabernáculos como cuerpos, fundamentalmente con la nutrición, el descanso, las cosas naturales que son necesarias para que el cuerpo esté en mejores condiciones, el movimiento. Las tiendas se mueven. La ausencia de movimiento genera enfermedad, genera limitaciones. Pero no solamente es cosa del cuerpo, sino también del alma, que está vinculado a algo físico también, el cerebro, el sistema nervioso central. Eso forma parte del alma también. ¿Y qué hacemos con el alma, con el nefesh? Venimos al pacto de nuestro Dios, a la intimidad con Dios, y cogemos nuestra alma, que incluye los apegos, y ahora estoy cerrando el círculo, incluye los apegos, los sentimientos, las emociones, los pensamientos, la conciencia de nosotros mismos, nuestra voluntad, y cogemos eso y lo derramamos delante del Señor, en su presencia. Esto es un tabernáculo ágil para caminar en el desierto.
El tabernáculo que cuida el cuerpo de una forma razonable, pero que también coge el alma y lo apega al pacto con el Señor. Por eso hay muchos versículos que pudiéramos decir, que pudiésemos hablar, cuando habla de que llevemos todo pensamiento cautivo a Cristo. Eso es coger tu alma y derramarla sobre el altar del propiciatorio. Eso es coger tu alma y apegarla a la presencia divina, que está en nosotros también. Y eso genera unas condiciones de salud que no son solamente físicas, sino también es de equilibrio mental y emocional. ¿Por qué digo estas cosas, hermano? Porque el evangelio del reino es completo. Predicamos un evangelio que no solamente, y yo no sé si esto viene atrás de la religión que era mayoritaria en España hasta hace poco, pues yo diría que hoy día nadie piensa en religión, o muy pocas personas, muchísimas menos, pero todo es la salvación del alma, la salvación del alma, la salvación del alma en el sentido de que el alma se va al cielo. Alguien hacía esa pregunta. Pero el evangelio del reino significa cuidar el templo del Espíritu Santo, cuidar nuestro corazón, y eso debe generar personas equilibradas, sabias, con una sabiduría para vivir, porque las Escrituras tienen consejo. Hay consejo divino para muchos aspectos, por no decir todos los aspectos de la vida. Aspectos de relación con las demás personas. Cuando eso no se hace correctamente, el alma puede sufrir unos envites terribles. Habla de alimentación, habla de cómo administrarse económicamente, habla de cómo educar a los hijos, habla de vida matrimonial, habla de todo. Y todas esas cosas son para informar nuestra alma y para aplicarla en cómo vivimos en este tabernáculo temporal. Los que decimos que somos discípulos de Cristo deberíamos ser personas, ya no, independientemente de si somos más intelectuales o más sencillas, no se trata de eso, sino personas con sabiduría para vivir, en diferentes órdenes de vida. Pero ¿qué pasa cuando no atendemos a estas cosas que tienen que ver con nuestra vida temporal? ¿Vosotros pensáis que en la consejería pastoral no me llegan muchos problemas matrimoniales? ¿Vosotros pensáis que en consejería pastoral no me llegan muchos problemas con los hijos? Muchos. Y también os puedo asegurar que me llegan más casos de lo que pensáis con temas de salud. Claro, cuando me buscan, cuando están desesperados, porque es que algo me pasa y el médico no me da con lo que tengo. Y la persona se encuentra mal, tiene cosas, le hacen así, aquí no se ve nada. Y de un lado para otro, y a veces llevan tiempo dando vueltas, y no dan con lo que es. Cuando me buscan normalmente, pero ahí pasa esto, ya es para que ores por mí. Hermanos, el evangelio del reino es práctico. Es práctico y en esta vida, en este desierto temporal, debemos ser conscientes que el tabernáculo y este devenir que tenemos y este pasear por la tierra que Dios nos ha dado en herencia, en Abraham, como la promesa de Abraham, mientras caminamos aquí debemos hacerlo con sabiduría de lo alto y no con la sabiduría de este mundo que es diabólica, ni con la sabiduría particular, porque, bueno, a lo mejor tú eres sabio, pero yo como me guíe por mis impresiones, me doy una torta detrás de otra. Por lo tanto, esto es importante también. Y no solamente eso, sino algo que todos sabemos, pero que vamos a tomar un poco de conciencia porque Dios lo hizo con Israel. Y además, por no decir que, sobre todo, Dios va contigo. El Altísimo está contigo, en ti y delante de ti. Cuando Dios le dice a Israel que le hagan fiesta por cada 7 días cada año, Levítico 23, 41 al 43, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes 7º, estas cosas las sabemos. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan, repito lo que ya hemos leído, vuestros descendientes, que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Firmado Dios.
Debemos aprender y recordar nuestro itinerario pasado y notificarlo a las generaciones siguientes. Si tú ahora mismo a mí me pones en un desierto a que yo viva en tiendas como lo hizo Israel, voy a durar muy poco, porque nadie me ha enseñado eso nunca. Pero debemos enseñar a nuestros hijos, sirva como ejemplo, no para que les enseñemos ahora que vayan al desierto, sino en esta vida a caminar de una forma como peregrinos y extranjeros. Como peregrinos y extranjeros. Ahora, yo no puedo dar lo que no tengo, yo no puedo enseñar lo que no sé. Pero esto debemos instruirlo a las generaciones que vengan después. Ya hemos visto que no solamente Israel vivió en tiendas, sino que Dios habitó en tiendas juntamente con su pueblo, en medio de ellos. El centro de la vida de Israel era Dios mismo habitando en medio de ellos. Esa era su vida, ese era su sustento, esa era su única y mejor garantía de las circunstancias en las que estaban. Deuteronomio 31:8 dice: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Dios se movía con su pueblo. Éxodo 13, del 20 al 22. Y partieron de Sucot, curioso cómo se llamaba el lugar, ¿verdad? Y acamparon en Etam. Esto era prácticamente recién salidos de Egipto. A la entrada del desierto. Aquí iba a peregrinar. Y dice el versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos. No se movían solos, no se movían desamparados. No era dejarlos a que caminaran a la virulé, como se suele decir. El Señor iba delante de ellos. De día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Se dejaba notar, se dejaba ver. En un día que esté muy soleado, yo te aseguro que una columna de nube, eso pega una sombra que se hace notar. Y en medio de la oscuridad de la noche, una columna de fuego, eso se ve y se hace notar. Y Dios los guiaba y los llevaba adelante. El Señor Jesús dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya, es seguro que no pueden fallar, como esos 144.000. Jehová iba delante de ellos. Y dice el versículo 22, esta es la garantía: nunca se apartó de delante del pueblo. Esto a mí me da una seguridad, hermano. El Señor nunca se apartó de delante de su pueblo. Se me ponen los vellos de punta, literalmente. Se me eriza el vello. Nunca. Y Jesús dice: el que viene a mí yo no lo echo fuera. Cuando habla de sus ovejas dice: nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará del Padre. Puedes tener esa garantía. No porque yo te lo diga, sino porque fiel es el que ha prometido. Eso no lo he prometido yo, lo ha prometido Él. Cuando iban a tener que plantar batallas, dice: oye Israel, vosotros juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Estoy en Deuteronomio 20, versículo 3. No desmaye vuestro corazón. Es decir, no dejes que tu alma se caiga al suelo. No temáis. Esto tiene que ver con el alma también. El desmayar y el temer son cuestiones del alma. Ni os azoréis, todo esto es del alma, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros. Aquí hay una terapia perfecta para el alma cuando flaquea, para que el alma no entre en angustias. Que sepas con absoluta seguridad de que Dios va contigo. Ahora, esto tiene, no es que tenga truco, pero tiene algo a lo que hay que prestarle atención. Esto no quiere decir: Efraín, haz lo que te dé la gana, que el Señor va a ir contigo. Esto no quiere decir que yo hago lo que quiera, que yo voy a donde quiera y arrastro al Señor conmigo. No. El Señor va contigo cuando tú obedeces su llamamiento.
El Señor se compromete a ir contigo, a moverse contigo cuando tú estás andando en la revelación que Él ha dado. Esto no es hago lo que yo quiera y el Señor me va a ayudar y el Señor me va a seguir. No es eso. Porque aquí fijaos que nunca dice que el Señor iba detrás. Hasta ahora los versículos que hemos leído dice que iba delante de ellos. No es Dios siguiendo a Israel, es Israel siguiendo a Dios. Entonces, ¿Jesús es ese amigo que te sigue donde quiera que tú vayas? ¿O nosotros somos las ovejas que seguimos al pastor por donde quiera que vaya Él? ¿A que no es lo mismo? Una cosa trae paz al alma. El otro te puede meter en muchos problemas. No es lo mismo. Y dice el versículo 4, ¿por qué dice que no desmaye tu corazón? Dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros. Y a lo mejor vas a tener que meterte tú en batalla, pero si es a lo que Él te ha llamado y va delante de ti, aunque te parezca que tú estás haciendo algo, el que está peleando por ti es Él. Y ahí es cuando el Señor abre puertas que tú no imaginas. Te lleva a lugares de acampada que jamás pensaste que fuiste capaz de llegar. Y cada vez que tú reconozcas esto, cada vez que con tu tienda llegues a una etapa de tu vida, a un estado de tu vida, a una circunstancia de tu vida diferente, cuando sepas que el Señor ha ido delante de ti y te lleva hasta ahí, no tendrás problema en hacer como Abraham. Levantarás altar e invocarás el nombre de tu Dios. Porque reconocerás que ahí te dejó Él y ahí adorarás. Éxodo 33, 14 al 16. Aquí hay una conversación entre Dios y Moisés. Versículo 14. Él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés era muy inteligente. Si Moisés decidía moverse y mover al pueblo y el Señor no iba su presencia con ellos, sabía que se estaba metiendo en un embolado del copón. Eso era meterse en circunstancias terribles. Pero Dios le dijo que la presencia iría. ¿Y en qué se conocerá que haya dado gracia en tus ojos? Y yo y tu pueblo, no era solamente Moisés, sino en que tú andes con nosotros. Hermanos, aquí hay una enseñanza muy fuerte incluso para nuestra vida particular. ¿En qué se conocerá que tú andas en la gracia de Dios? En que Él ande contigo. Cada vez que nuestra forma de vivir en medio de las naciones, en medio de este mundo, deja mucho que desear y Dios no se apunta a eso, estamos profanando su nombre. Porque encima a veces decimos que seguimos al Señor, que somos creyentes, que somos discípulos, y la gente está viendo una forma de vida que a veces deja mucho que desear. Porque nos movemos en direcciones o hacemos cosas con nuestros tabernáculos donde Dios nos apunta y donde Dios no nos ha llamado. Y eso nos puede llevar a quedarnos expuestos. Hay personas que se atreven a comprometer a Dios públicamente, ¿eh? Creen que tienen autoridad de Dios y se atreven a declarar cosas como si ellos fueran autoridad en sí mismos. Y ahora esperan que Dios venga a avalar eso. A veces quedan fatal. Por eso Moisés sabía, dice, yo no me muevo de aquí, ni muevo al pueblo, si tu presencia no viene con nosotros. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Esto es precioso, hermano. Y yo no quiero que Dios venga conmigo para ayudarme cuando tenga problemas porque yo quiera vivir como viven los demás. Yo quiero que Dios, su presencia, que el Señor esté conmigo porque le necesito para vivir de una forma distinta como están viviendo los demás. Necesitamos la presencia de Dios para vivir santificados, para vivir en este mundo pero no siendo del mundo. Para vivir aquí pero no mezclados con el aquí.
Para eso sí necesitamos que Dios, su presencia, venga con nosotros y vaya delante de nosotros. Eso no es lo mismo de que yo quiero vivir como viven los demás y cuando las cosas no salgan, que el Señor venga y me ayude. Eso se queda corto, hermano. Porque la verdadera obra sobrenatural es que queriendo tú vivir santificado para tu Dios, Él se comprometa para estar contigo. Para eso sí hace falta poder de lo alto. Si tú dijeras hoy día, voy a vivir en santidad para Dios, santificado para Dios y tal, como tú lo intentes en tu fuerza, ¿cuánto va a durar eso? A lo mejor hasta el efecto rebote es peor. Conocemos personas que se apuntaron a ciertos movimientos religiosos donde se abstenían de todo, se apartaban de todo. Cuando se cansaron, salieron de allí y no podía hacer la vida disoluta que llevaron. Se fueron al otro extremo. La carne no es de fiar. La carne no tiene poder. La carne no tiene fuerza. La carne para nada aprovecha revelar las Escrituras. Pero cuando nuestra voluntad es aquí ser santificados, vivir apartados de los demás, vivimos aquí, pero santificados para Dios, ahí sí podemos pedirle a Dios que su presencia esté y vaya con nosotros. Porque si no, no habría manera. Y yo creo que hay promesas bíblicas para dar por sentado que si esa es nuestra verdadera voluntad, eso va a ocurrir. Y solamente Israel, el Israel de Dios, no estoy hablando de raza, no estoy hablando de genética, estoy hablando del Israel, es decir, de cada ser humano que está en pacto con Dios. Eso es un privilegio para el cuerpo de Cristo. Ese privilegio lo tienes tú, ese privilegio lo tengo yo. Y Moisés sabía que la única forma de que eso pudiera ser así era si la presencia de Dios iba con ellos. El Salmo 78, versículo 60, 78-60, hablando de Dios, dice, dejó por tanto el tabernáculo de Silo. Hubo un momento que lo dejó. Dice, la tienda en que habitó entre los hombres. Aquí la Escritura está certificando que Dios habitó en tienda entre los hombres. Hay un momento en que el rey David le viene algo al corazón, le viene algo al alma. Y él consulta para asegurarse que lo que le viene al corazón es de Dios y no de su alma natural. Entonces, en 2 de Samuel, capítulo 7, estando David, lo parafraseo, habitando en su casa, David no estaba habitando ya en tiendas, sino en casa, dice, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, David está en casa y en paz. Entonces el rey le dice al profeta, Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, en buena casa y además estable. Y el arca de Dios está entre cortinas. Está en una tienda todavía. Y Natán le dice, anda y haz lo que está en tu corazón. Eso que tienes en tu alma, hazlo porque Jehová está contigo. Esto guarda relación con lo que hemos visto antes. No es David se le ocurre y dice, venga, voy al ruedo. No. ¿David hubiera podido hacer un templo para Dios por su cuenta? Sí. ¿Pero ese templo hubiera tenido el diseño divino? No. Si tú no involucras a Dios, por muchas buenas intenciones que tengas, no va a seguir el modelo divino. No va a seguir los planos de arriba, que Dios se los dio a David. Entonces, David tuvo la confirmación de que eso que le había venido al corazón, eso que le había venido a su interior, sí era de Dios y que Dios estaría con él en eso. Y cuando David se va a involucrar en esto, el Señor le dice, versículo 5, ve y di a mi siervo David, eso le dice Natán. Así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ya sabemos que lo haría Salomón, porque David había derramado mucha sangre. Pero el versículo 6, Dios reconoce dónde ha estado hasta entonces. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel desde Egipto hasta hoy.
sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Dios estuvo acompañando en tienda y en tabernáculo a Israel todo ese tiempo. Tal cual le había pedido que ellos hicieran, Él lo hizo. Y Dios fue fiel haciendo lo mismo, no se desvinculó de ellos. Dios no funciona de una forma diferente. Tú vas a estar en tienda, pero yo voy a estar también. En todo ese tiempo. Y Dios lo está reconociendo. Y dice el versículo 7, en todo cuanto he andado con los hijos de Israel. ¿Quién andó? ¿Quién andó con? Dios andando con los hijos de Israel, hermano. Dios moviéndose con los hijos de Israel. Se cumplió lo que Moisés le pidió a Dios y le había revelado. Si tu presencia no ha de venir con nosotros, no nos saques de aquí. Pero su presencia fue, y Dios lo vindica y lo recuerda, lo hizo. Versículo 10. Y yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y yo lo plantaré y nunca más será removido. Hermanos, ¿vosotros pensáis que esto se está refiriendo solamente al templo físico que construyó Salomón? ¿Eso es nunca más será removido? El lugar que Dios ha fijado para su pueblo, esa plantación y ese nunca más será removido, definitivamente lo que es inamovible está por venir. Lo hemos estado viendo en estos días atrás. Pero hay algo que es tremendo. La casa para Israel y el lugar que nunca jamás será removido, ¿es solo para Israel? No sé si me estoy explicando con la pregunta, pero bueno, me voy directamente a la respuesta. Mientras Israel vivió en tienda, Dios vivió en tienda. Cuando Dios plantea a Israel y nunca más se ha removido, Él va a habitar allí de manera permanente también. La maravilla de todo esto, hermano, es que nuestra existencia, presente y futuro, jamás se va a desvincular del Omnipotente y del Altísimo. Esto a mí me pone el vello de punta, hermano. Si aquí me tengo que mover, Él se va a mover con nosotros. Pero cuando seamos plantados definitivamente, el octavo día, lo veremos mañana, Él va a habitar allí permanentemente con nosotros. Tu suerte nunca se va a desvincular de tu Creador. Tu suerte nunca se va a desvincular, tu suerte, tus movimientos, tu existencia, jamás va a ser desvinculada de tu Dios. Además, esto a mí me da una garantía porque yo no lo merezco. No lo merezco. Pero el Señor lo va a hacer. ¿Y qué es lo que le dice el Señor a David, el versículo 11? Al final, dice asimismo, como David tuvo esto de hacerle casa al Señor, dice, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Ya dijimos que esto no se está refiriendo a, te voy a hacer un chalet, te voy a hacer una mansión. Va mucho más allá. Te hará casa es un nombre, una familia, un reino. David quiere hacerle casa al Señor y el Señor dice, pues yo te voy a hacer casa a ti. Es que no se puede desvincular. No se va a desvincular jamás. Versículo 12. Levantaré después de ti, estoy cogiendo la mitad del versículo para avanzar porque no quiero tardar mucho más. Levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijos de hombre. ¿Puede estar hablando de Salomón? Sí. ¿Solo de Salomón? No. Salomón y su descendencia tuvo que ser castigado con azote, digo, se dividió el reino, ya conocéis la historia. ¿El Señor Jesús tuvo que ser azotado del Padre porque hiciera mal? No. Por tanto,
es el Señor Jesús el que edifica casa a su nombre. Y yo edificaré mi iglesia. ¿Quién dijo eso? El descendiente del linaje de David. Y el Padre va a afirmar para siempre el trono del reino del Señor Jesucristo. Pero además, su casa es tu casa. Su nombre es tu nombre. Eso es lo que tiene la esposa. En España no es así, pero hay países donde la esposa quiere el apellido del marido. Pero es impresionante como cada casa tiene una identidad. Cada casa tiene un olor. Algunos mejor que otros. Cada casa tiene un olor, cada casa tiene su estética, cada casa tiene su apariencia. La forma de vivir cada casa tiene un carácter, unas costumbres, ¿eh? De tal manera que cuando dos se casan, cada uno lleva su mochila de costumbres de su casa y ahora tienen que ponerla en común. Eso siempre requiere ajustes. Pero la casa edificada al nombre de Dios, que será firmado para siempre y el trono de su reino, es tu casa. Porque si estás desposado, si somos la desposada, su casa es nuestra casa. Eso es impresionante, hermano. En Deuteronomio, cuando Dios le dice a Israel que su ángel va delante de ellos y que no lo sean rebeldes porque si no van a tener problemas. Y Dios dice, porque yo he puesto mi nombre en él. Eso es la importancia de tener el nombre de Dios en. ¿Y qué te parece que Dios haya puesto su nombre en nosotros? Que nos haya dado a conocer su nombre. Y hermanos, me parece una infantilidad cuando la gente discute. Lo llamamos Yahvé, lo llamamos Yahweh, lo llamamos... Eso es no saber lo que significa el nombre. Es que es mucho más que una etiqueta, hermanos. ¿Pensáis que Dios ponga su nombre en nosotros es simplemente... Ahí hay mucho más. Ahí hay mucho más. Y no voy a meterme en eso porque es tan grande que me cuesta trabajo. Fijaos que Dios contó con Adán para que le pusiera nombre a los animales. ¿Tú qué piensas? Que dijo, venga Adán, ¿lo llamamos gatito o perrito? Adán, ¿lo llamamos búho? ¿Lo llamamos leoncito? ¿Pensáis que era eso? ¿Qué significa que Adán colaborara con Dios en ponerle nombre a los animales que Dios había creado? Hay algo más. Hay algo más. Entonces, ¿qué significa? Que el nombre del Dios Altísimo esté en el Hijo y en la esposa. ¿Entendéis ahora por qué somos participantes de la naturaleza divina? Estamos hablando de palabras mayores, hermanos. Las promesas que tenemos, eso nadie lo ha oído jamás, nadie lo ha visto jamás, nadie se lo ha podido ni imaginar. Son demasiado grandes. Sigo un poco más adelante. El tiempo está pasando. Hoy pensaba que iba a terminar antes, pero al final me estoy enrollando un poco. Hermano, siguiendo cómo Dios vivió en tiendas, vamos a ver que incluso hoy día Dios, su forma de funcionar, mientras nosotros estamos en estos tabernáculos temporales, también hay muchas cosas que son efímeras. Vamos a ver alguna de ellas. En Hebreos 12, 27, bueno, voy a coger desde el 26, segunda parte. Aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Es decir, cielos y tierra serán conmovidos. Versículo 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Es decir, este cielo y esta tierra son removibles, son movibles. Es como si fuera un azúcar que en un momento dado será movida. Como cosas hechas. ¿Para qué? Para que queden las inconmovibles, la casa estable. Esto a mí no me suena que sea una actualización de lo que existe ahora. Yo diría más bien que es quitar lo primero para establecer lo segundo. Puede ser discutible, pero yo no diría que es un restyling del cielo y de la tierra.
Yo diría más bien que es remover lo temporal para establecer lo definitivo. Y nosotros, dice el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Eso quiere decir que habrá un momento en que recibiremos un reino que no se moverá jamás, que ya no será necesario peregrinar más. Tengamos gratitud, termina diciendo el versículo. Es que es para dar gracias, ¿eh? Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hay muchas cosas que son efímeros. Isaías 40:22. Voy haciendo un recorrido rápido. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Y Él extiende los cielos como una cortina. Hemos leído antes que David dice, yo vivo en casa de cedro y mi Dios todavía en cortina. Él extiende los cielos como una cortina, que serán removidos. Los despliega como una tienda para morar, pero serán removidos. El tabernáculo celestial, el cielo ahora, es la realidad a la que apuntaba el tabernáculo temporal. Pero se trasladará, porque la Nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios, y Él ahí, y el cielo y la tierra se unen. No nos vamos al cielo, no nos quedamos en la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero esas dimensiones convivirán. Por tanto, no es cuestión de a dónde vamos, es cuestión de cómo existiremos. En Apocalipsis 6:14 dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hermano, Dios interviene en las cosas, pero de momento estamos en una situación de peregrinaje o en una situación, digamos, de tabernáculos. Todavía hay peregrinación, todavía hay movimiento, todavía no están establecidas las cosas inconmovibles. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Segunda de Pedro 3:12. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Hermano, cuando yo miro estas cosas, me doy cuenta de algo. Lo único que permanece es la palabra de Dios. De las cosas que tenemos en nuestra dimensión ahora, es que las cosas que vemos serán removidas. Las cosas hechas por los hombres serán destruidas. Babilonia será destruida. Los cielos serán enrollados como pergamino, los actuales cielos. Todo lo que parece que va a permanecer siempre, Dios está diciendo que todo eso va a ser quitado. ¿Qué hay que podamos estar seguros que va a permanecer? La palabra del Omnipotente, la palabra del eterno Dios. Así que si queremos afirmarnos en algo estable, su palabra. La roca, la palabra de Cristo. El tabernáculo fue temporal, aunque el templo fue más estable, pero también fue temporal. El cuerpo terrenal de Jesús fue temporal. Incluso la forma en la que Jesús trabaja y el Padre trabaja es también indica dinamismo. Jesús les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y si el Padre trabaja y el Hijo trabaja, ¿nosotros qué hacemos? ¿Nos sentamos a esperar que Dios haga cosas? ¿Y por qué no seguimos al Cordero por donde quiera que vaya? Jesús esto lo entendió desde su prepubertad. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hermanos, puesto que todas estas cosas van a pasar y sabemos que recibiremos un reino inconmovible y cosas que serán eternas y nadie las moverá jamás, ¿por qué no trabajamos para eso? ¿Por qué no nos incorporamos al plan del Padre? Porque además nos da esa oportunidad. Pero para que llegue lo inconmovible, tenemos que aprender a vivir con sabiduría mientras estamos con lo que sí será removido. Por eso, y para colaborar con el Padre,
y con el propósito del corazón eterno de Dios, la festividad de tabernáculo nos enseña y nos apunta a algunas cosas. Me están diciendo que 5 minutos. Podría terminar aquí, pero voy a hacer en estos 5 minutos una breve introducción para que mañana nos dé pie y así mañana pueda estar un poco más tranquilo, porque mañana es el clímax de a dónde va todo esto. Mañana por la mañana vamos a ver cosas que conocéis, pero vamos a ver cómo Sukkot, como la fiesta de las cabañas, la fiesta de tabernáculo, la fiesta de la cosecha, mañana hablaremos de cosecha también, apunta al cumplimiento del plan del corazón de Dios. Y ahora vuelvo a lo que dijimos al principio. Lo más importante de todo soy yo y mis circunstancias. Lo más importante es que Dios está conmigo en mis circunstancias. Yo soy el centro del universo. Qué corto se queda eso. Lo importante es el plan y el deseo que Dios tiene en su corazón. Esas son palabras mayores. Como dije el primer día, aunque pueda sonar un poco brusco, pero Dios es el único que tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Porque cuando Dios hace lo que Él quiere, hay vida. Cuando Dios hace lo que Él quiere, hay multiplicación. Cuando Dios hace lo que Él quiere, hay edificación. Cuando yo hago lo que yo quiero, prepárate. Mejor nos apuntamos a lo que Dios quiere. Ahí, aunque está totalmente vinculado, para terminar, hay 3 cosas, y esto nos introduce a lo que mañana vamos a ir tocando. Mañana sí vamos a tocar los textos de Sukkot, que todos conocéis, de Levítico 23, y vamos a ver los elementos que aparecen ahí. En Éxodo 19:6 hay un versículo que nuestro hermano Samuel ha introducido, precioso. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Eso se ha cumplido alguna vez? ¿Todo Israel como sacerdotes? Efectivamente no. Pero Dios dijo, vosotros me seréis. ¿Eso se va a quedar ahí como una frase que nunca pasó? Eso se va a cumplir. Eso es algo que Dios tiene en su corazón. Un reino significa que tiene un rey. Y un sacerdocio significa una mediación. Un reino de sacerdote y gente santa, consagrada y apartada de entre todas las naciones. Mañana veremos más. Pero esto es un propósito que Dios tiene en su corazón. ¿Qué más tiene Dios en su corazón? Una desposada, una esposa. Y esto es justicia. El trato que yo tengo con mi mujer no es el mismo que tengo con otras mujeres. Y eso no es hacer acepción de personas. El trato que yo tengo con mi mujer en comunicación, en intimidad, en vivir juntos, en propósitos de vida juntos, yo no lo tengo con ninguna otra mujer. Y eso no es injusticia. Por lo tanto, si hay un reino de sacerdotes que Dios va a tomar como desposada o esposa, frente a otras naciones, eso no es injusticia. Dios no es amante del igualitarismo. Hay un llamamiento al desposorio para quien quiera ese llamamiento, para quien quiera formar parte de ese desposorio. Pero cuando llegue el momento, eso es un privilegio que no es para toda la humanidad. Aunque Dios cuide al resto de la humanidad. Dios tiene en su corazón eso. De tal manera, hermanos, que Antiguo y Nuevo Pacto, esto lo he predicado otras veces, a mí se me abrió muchísimo los ojos a la Escritura cuando me di cuenta que cuando la palabra de Dios habla de pacto en singular, se está refiriendo a un pacto de desposorio matrimonial suyo. Antiguo y Nuevo Pacto son iguales en ese sentido. ¿Hay un cambio de orden sacerdotal? Sí. Pero ¿cuál es el pacto que Dios quiere hacer con quien entra en pacto con Él? Ese pacto en singular, un desposorio. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Pero qué tipo de pacto?
Jeremías 31:32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Antiguo pacto y nuevo pacto, en singular, siempre se está refiriendo a un desposorio. Dios tuvo que hacer una obra maravillosa a través de Jesucristo para que el pacto que era invalidable no pudiera invalidarse nunca más. Esa es la maravilla del nuevo pacto, que es superior en sus promesas. Pero una de las cosas, la que es más superior, es que legalmente tú no puedes invalidarlo. Y lo vimos el primer día, ¿sabes por qué? ¿Qué es lo que hizo Oseas con Gomer cuando la tomó por segunda vez? Entonces, ¿a quién se pertenece? Si tú no eres tuyo, el pacto no depende de ti. Porque ya no te perteneces, tienes dueño. Por tanto, Dios tiene en su corazón la esposa. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Esto está en el corazón divino, hermano. Esto es el proyecto divino y lo va a cumplir. Apocalipsis 19:9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Cuidado, esto no lo va a cambiar nadie. Así que tenemos un reino de sacerdotes, tenemos una desposada preparada como esposa. Eso es el propósito que Dios tiene en su corazón. Y una última cosa, que tiene que ver con nosotros, pero no solo con nosotros. Apocalipsis 21, 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta es la que no se va a mover nunca más. Esta ya no es como cortina removible. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Se acabó el tiempo de tabernáculos. Ya estoy adelantando cosas de mañana. Y el mar ya no existía más. Así que Dios no va a tener que volver a abrir ningún mar rojo. No va a haber ningún mar que cruzar. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada, preparada para su marido. Pero no queda ahí la cosa, porque esto es lo que acabamos de ver. Dice algo más y con esto termino. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, porque la nueva Jerusalén se está moviendo, pero para no moverse más, con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Fijaos el detalle. La humanidad como pueblo de Dios. El actual pueblo de Dios como la esposa. ¿Veis la diferencia? Pero toda la humanidad será pueblo de Dios. Y Dios estará con ellos como su Dios. Dios morando y habitando en medio de los hombres. Estas tres cosas que son complementarias y que en el fondo enfocan lo mismo, y así termino, es el deseo del corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Un reino de sacerdotes, porque ese reino de sacerdotes será quien transmita, entiendo yo, el conocimiento de Dios a la humanidad. Porque Dios va a tener una comunicación más íntima, más especial con la esposa que con el resto de los hombres. Igual que un matrimonio hoy. Si el matrimonio es normal. Porque hay matrimonios que prácticamente no hablan. Pero Dios no es así. Dios habla y susurra a la esposa sabiduría y conocimiento de Él para que transmita al resto de la humanidad. Por eso son un reino de sacerdotes. Ese es el propósito de Dios. Reino de sacerdotes, desposada como esposa y una casa para morar. Y esa casa es habitar en medio de los hombres. Y tabernáculos, Sukkot, apunta a este deseo del corazón de Dios. Y mañana vamos a ver cómo los elementos de esta fiesta apuntan
Y son flashes constantes a este deseo del corazón de Dios. Y veremos cómo los árboles de Edén y el agua son importantes como elementos de esto. Bendito sea el nombre del Señor.